Quería haber compartido con ustedes esta mañana algo que lo vengo meditando todos los días y leyendo acerca de Israel, desde el comienzo con Abraham hasta el final, cuando es llevado a cautiverio por los asirios. Y en toda esa historia de muchos años hay muchísimas lecciones. Y a medida que iba meditando y leyendo y buscando, parecía que los personajes, unos y otros, de toda esta historia, como que surgían de la palabra o del recuerdo. Iba pensando en cada uno de ellos. Digo, cuántas lecciones que hay, cuánta enseñanza, como que cada uno me estuviera diciendo, bueno, yo dejé esto positivo y también dejaron cosas negativas. Pero tanto de una cosa como de la otra, ¿cuánto podemos aprender de todos ellos? Y pensaba compartirlo esta mañana, pero después me di cuenta que era un iluso, que pensar en compartir en una hora todo eso era un imposible. Así que dije, bueno, cuando pueda, cuando tenga tiempo, quizá en 2 o 3 domingos, podría compartirse toda esa larga historia y esos personajes que me quedé asombrado de cuántas cosas nos enseñan cada uno de ellos, cuántas lecciones podemos sacar de su vida. Así que me acordé de que algunos hermanos me habían pedido que compartiera algún domingo lo que compartí en marzo con los jóvenes, cuando fue la primera reunión del año. Me habían pedido que diera una palabra para ellos y yo estuve durante el verano buscando del Señor una palabra, y cuando recibí la palabra me di cuenta que no era solo para los jóvenes, sino que era para mí y que era para toda la vida de la Iglesia. Y la palabra que vino con fuerza a mi corazón era la palabra fervientes. Y enseguida fui al pasaje bíblico, Romanos 12:11. Me acuerdo enseguida del pasaje bíblico cuando recibí esa palabra. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y en la frase que me tuve de este texto es justamente en esta, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, todos sabemos, es ardientes, apasionado. Es alguien que es ferviente por algo, se apasiona, sea por cosas buenas o por cosas malas, sea por el fútbol, como la religión, como otras cosas, o como la política, pero alguien que está apasionado, ese es ferviente. Pero me fui al diccionario, y hay un diccionario que me gusta mucho, que es el de Selecciones, y dice el diccionario acerca de la palabra fervor: devoción y piedad intensa, celo. Devoción y piedad intensa. Y me llamó la atención que esté tan asociada la palabra ferviente con lo religioso. Devoción, piedad, está relacionada con lo que es religioso. Y la palabra ferviente es lo que dice el diccionario. Esta palabra que recibí entendí que era una palabra que es para todos, la palabra ferviente. Y enseguida, como la palabra ferviente está asociada
dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, y que el servicio al Señor es amplio, es muy amplio. Orar a favor de otros es estar sirviendo al Señor. Quizás algo que no se ve, no es visible, pero es servicio. Visitar a alguien, conversar con esa persona, está sirviendo. Cómo predicar en la calle, cómo repartir monedas, como lo que sea, como el trabajo con los niños, las horas felices y tantas otras cosas que pueden ser un servicio al Señor. Así que lo que me dediqué es, Señor, ¿en qué cosas tenemos que ser fervientes? Y lo primero que me vino es que seamos fervientes en vivir la presencia del Señor. Vivir la presencia del Señor no debe ser algo pasivo, algo que uno lo da por sentado. Ya está, el Señor está. Que tenemos que ser fervientes en vivir la realidad de la presencia de Jesús con nosotros. Fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor, fervientes en vivir la presencia del Señor. Desde que el hombre pecó, Dios pasó a ser un Dios lejano. Desde ese momento el cielo se cerró para el hombre. Dios en los cielos y el hombre en la tierra. No es que lo abandonó, que siga como quiera, pero la realidad de la presencia del Señor había dejado de ser. Desde el momento que Adán pecó, desde ese momento una espada de fuego, una cortina de fuego, algo separó a Dios de los hombres. Se interrumpió esa comunión que había continua, constante, la realidad de la presencia de Dios con Adán y con Eva en el huerto de Edén se terminó en ese momento y comenzó el pecado a florecer hasta el punto de que un hermano mata al otro y cuántos otros pecados. Dios pasó a ser un Dios lejano. Dios hacía de ahí en más apariciones esporádicas. Le aparece un hombre como Abraham y le habla. Le aparece a un hombre como Moisés y se encuentra con él cara a cara. Aparece en el tabernáculo, Dios hace su presencia. Cuando salen de Israel, Dios estaba en la columna de nube o en la columna de fuego, ahí estaba Dios, y después se encerró en una carpa. Y para hablar con Dios había que ir a la carpa. Para encontrarse con Dios había que ir a ese lugar. Y el pueblo estaba aterrorizado de la presencia de Dios. Cuando Dios desciende en el monte Sinaí, le dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Y después nos dice que te dijo. Ni hacía falta decir que no tocaran el monte. Nadie se atrevía a acercarse. Había un temor que los separó al hombre de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, ocurre algo extraordinario. Cuando Él muere, en el preciso momento que muere, la tierra tiembla. La tierra tiembla. Hay un terremoto. Las piedras se parten. El Dios de gloria había descendido al mundo de los muertos. El Señor de gloria descendió y muchos muertos resucitaron y aparecieron a sus familiares.
Pero lo más glorioso que ocurrió en ese momento no fue todo esto. Lo más glorioso que ocurrió es que el velo del templo se rasgó por la mitad. De arriba, dice la palabra, de arriba hacia abajo. El velo era grueso, pero como si alguien lo hubiera desgarrado de arriba hacia abajo. Se rompió el velo del templo y el arca que estaba allí representando la presencia de Dios quedó expuesta, quedó a la vista de todos los demás. Y el lugar ese que era el Santísimo, el lugar santo de los santos, ese lugar pasó a santificar todo lo demás. Dios, desde ese momento, volvió a ser cercano a los hombres. Desde ese preciso instante, Dios tomó la iniciativa y se acercó a los hombres. Quedó abierta la entrada al Padre. Todos tenemos acceso a Dios y Dios tiene otra vez acceso a los hombres porque el pecado ya había sido saldado, la deuda por el pecado había sido saldada, la sangre del Cordero sin mancha había sido derramada y Dios había demandado justamente esto, la sangre del justo por los pecados de todos nosotros los injustos. Y cuando la deuda fue pagada, Dios mismo tomó la iniciativa de rasgar el velo del templo y ser cercano a todos nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Y bendito sea Jesucristo. Bendito sea Él que murió en la cruz y derramó su sangre para que esto sea una realidad y tengamos acceso, entrada, libre entrada a la presencia de Dios. Y Dios, otra vez, ya no tiene impedimento por el pecado. Porque lo que impedía a Dios esa cercanía con el hombre era el pecado. Pero tus pecados y mis pecados ya fueron cargados en la cruz. Los llevó el Señor. Y no hay impedimento para ningún hombre de acercarse otra vez al trono de la gracia de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Todos tenemos acceso. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Cuando Jesús fue a la cruz, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Bendito sea el amor de Dios. Él tomó la iniciativa. El que tenía todo derecho a aniquilarnos, a terminar con nosotros. Tenía todo el derecho de hacerlo por nuestros pecados. Se metió en Cristo. Y junto con su Hijo nos reconcilió. Nadie podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. Solo Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios otra vez se hace cercano a los hombres. Pablo, en su atrevimiento en Atenas, llega a decir que hasta palpando se lo puede alcanzar. No sabía qué palabras utilizar y habló de que palpando uno puede acercarse. O sea, quiso dar a entender a los atenienses que Dios está acá, está cerca de cada uno de nosotros, no está lejos, no está allá, tan lejos, está aquí. Está aquí. ¿Dónde está Dios? Aquí. Cerca tuyo, cerca mío, cerca de todos nosotros. Procuro, desde que me levanto hasta que me acuesto, vivir con la conciencia de la presencia de Jesús.
procuro hacerlo todos los días. Al levantarme y al irme a dormir, mi primer pensamiento y que mi último pensamiento sea el mismo. Y tener la conciencia de que el Señor está conmigo, a mi lado, todos los días. En las alegrías y en los dolores. En la necesidad o en la abundancia. Cuando entiendo las cosas o cuando no las entiendo. Cuando me parece que es cercano, que lo siento, o cuando hay un silencio total. Que tengo que decir, pero ¿dónde estás, Dios? No te encuentro. No es una cuestión de sentimientos. Él lo dijo. Yo estoy con vosotros. Y esto es verdad. Esto es verdad. Que Él está. El problema es que a veces pecamos, o a veces actuamos mal, o estamos mal, o nos bajoneamos. Y entonces ahí es más complicado percibir la presencia de Jesús. Pero hay una palabra, una expresión, que la estoy utilizando más en los últimos tiempos. Esta expresión es, ya fue hecho. Ya fue hecho. Ya ocurrió. El velo se rompió una vez y se rompió para siempre. Amén. No hace falta que Cristo sea crucificado otra vez. No hace falta que el Padre vuelva a romper el velo. Lo rompió una vez y para siempre. Y esta expresión la suelo utilizar cada vez más. Ya fue hecho. Ya ocurrió. Ya está. No necesito hacer nada. O sea, no depende de mí la cercanía de la presencia del Señor. No depende de mí. No depende de mi esfuerzo. No depende de lo que haga. Diga lo que diga, haga lo que haga, viva como viva, Él está acá. Él está acá. Y si peco y si me porto mal, pues Él sigue estando acá. Y puedo arreglar esa situación inmediatamente con Él. Y confesar y arreglar. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Y vuelve mi relación con Él. Y puedo pasar un momento difícil, con un montón de preguntas y sin respuestas. Y puede ser. O que tenga un silencio total y diga, Señor, ¿dónde estás? Hay un silencio y a veces Dios hace silencio. Y puede ser, pero no quita la realidad de la presencia de Jesús conmigo. Porque no depende de mí, depende de lo que Él hizo y de lo que Él dijo. Amén. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Lo que Él dice es la verdad. Lo que yo siento puede ser engañoso. Puede ser engañoso. Pero Dios no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo hizo y lo hizo para siempre.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Ya fue hecho. Es una realidad. El Señor está vivo, presente y activo. El Señor está vivo, presente y activo. Lo decimos otra vez, el Señor está vivo, presente y activo. Amén. El que está a tu lado sabe que el Señor está vivo. Podés amarrearlo, preguntarle, ¿sabes o no sabes que está vivo? Está vivo el Señor, amén. Y está presente. No solo que está vivo lejos, está vivo presente. Y sigue activo, sigue activo. Cada vez que uno escucha un testimonio, una conversión o algo que el Señor ha hecho en una vida, uno dice, el Señor está vivo. Y el Señor sigue obrando y sigue actuando en medio de su pueblo. Antes había una palabra que no la usaban, no la podían usar. Y hoy sí la podemos usar. Y esa palabra es Emmanuel. Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel Cristian. Amén. Emmanuel Rocío. Emmanuel Alejandro. Emmanuel. Emmanuel José. Dios con nosotros. Así que podemos decir todos juntos, Emmanuel. Amén. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. Él está con nosotros. No hay que hacer ningún esfuerzo o sacrificio para que Él venga a estar, a manifestarse en medio nuestro. Aleluya. Vivamos la presencia de Jesús. Jesús lo dijo. Se lo dijo a la mujer samaritana. Me acuerdo que un pastor no quería que en el templo se hablara. Se cantaba, se oraba, se escuchaba la palabra, pero después, si querían hablar, tenían que salir al atrio, pero adentro no. Si se hablaba tenía que ser bajito. Porque ese lugar era el lugar santo. Ese es antiguo pacto. Antiguo pacto. Hoy la iglesia está acá. ¿Cuánto nos vamos? Esto no es la iglesia. Este es un galpón. A uno no le gusta que le digamos galpón. Bueno, es un salón. Ya más lindo, salón. Un auditorio. Más elegante todavía. Es el lugar donde nos reunimos. Cuando estamos juntos es iglesia. Pero después podemos hacer una fiesta. Podemos gritar. Podemos jugar. Patinar, no sé por qué algunos no vienen a patinar acá. Se debe arruinar la pintura, quizá, ¿no? Eso es antiguo pacto. Eso es peligroso. Muy peligroso. Porque quiere decir que Dios en algún lugar está, en otro lugar no está. Eso nos permite vivir dos vidas. En la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Hermanos, ahora que estamos en la presencia de Dios, ¿y antes dónde estábamos? Y después, cuando nos vamos, hasta el próximo domingo, si a alguno falta 15 días sin la presencia.
es la doble vida. La doble vida. ¿Qué quiere decir, hermanos? Es fácil caer en la doble vida. No es difícil. No es difícil. Hay momentos santos cuando leemos la Biblia, cuando oramos, y hay momentos cuando, si no se puede escapar alguna, ya está, pasó. No. Vivir la presencia de Jesús las 24 horas. Amén. Las 24 horas del día, como dijo alguien, y de la noche también. Vivir siempre, continuamente, continuamente. Ahora, hace falta una toma de conciencia de esto. Hace falta una toma de conciencia. El mundo nos distrae, las cosas nos distraen. Ahora, a veces estamos muy concentrados, trabajando con algo, o escribiendo. Y por supuesto tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, en nuestra tarea, pero no quita la realidad de la presencia. Y lo puedo invocar ahí, mientras estoy apretando un tornillo. Jesús, este tornillo es medio maldito, porque ¿qué hacemos con este tornillo? Y puede ser. Señor, mis rodillas ya no me dan para subir semejante escalera. ¿Cómo hacemos, Señor? Y espero que te las arregle para que o me arreglas la rodilla o cambiamos. O sea, uno puede conversar con Él continuamente. Aún destapando una cañería. ¿Por qué no? ¿O es algo extraño para el Señor si alguien está pasando una varilla y limpiando una cañería y no hay caso, que habrán tirado? Estos pibes los voy a destrozar. Bueno, no, Señor, no lo voy a destrozar, pero ¿qué habrán tirado? Ahora que no están los chicos se lo puedo contar. Vos no digas nada, Hay un chico que sacó papel higiénico, bastante, y lo metió en el inodoro. Y después apretó el botón. Así que mientras salía ese papel higiénico del rollo, empezó a girar a una velocidad hasta que se agotó el rollo de papel higiénico. Una travesura de chico, ¿no es cierto? Pero después, imagínense todo un rollo de papel higiénico ahí en esa cañería. Y si la cañería es chica, porque algunos plomeros ponen cañerías chicas, ¿no es cierto? Y después vienen todos los problemas. Ahora, vivimos situaciones continuamente, que nos cortamos un dedo, que nos pinchamos, que nos lastimamos, situaciones del tránsito, con los vecinos, con quien sea. Siempre pasamos cosas, pero nada de eso puede quitar la realidad de la presencia de Jesús. Amén. Y podemos aprender a vivir la presencia de Jesús siempre, a toda hora y en todo momento. Le digo al médico, escúcheme, doctor, ¿esto tiene arreglo o no tiene arreglo? El médico dice, si le digo que todo tiene arreglo menos la muerte, ya sé lo que me va a decir. Ahora, debe tener muchos pacientes evangélicos que ya le habrán dicho que la muerte tiene solución también, ¿no? Y está bien, es lo normal que siempre hablemos, digamos una palabra, muchas o pocas, pero eso hace viva la presencia de Jesús. Amén. Fervientes en vivir la presencia de Jesús, fervientes en la oración. En Hechos capítulo 4,
verso 23 y 24, dice, Hechos 4, versos 23-24, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que nos hay. Hay toda una oración muy ferviente, pero me impacta esto que dice que alzaron unánimes, todos juntos, la voz. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Orar en forma unánime, todos juntos, con fervor, con pasión. Así ocurrió allí, ese día que lo habían soltado a Pedro y a Juan de la cárcel. Todos oraron en forma unánime. No sé por qué en medio nuestro se perdió la oración todos juntos. No sé por qué se perdió. Especialmente en pequeños grupos. Quizá no me refiero tanto a la gran asamblea, pero en los pequeños grupos no sé por qué se perdió. Oramos uno, otro, y está bien. Puede ser así. Pero hubo algo en nuestros comienzos donde había mucha oración de todos juntos, todos orando en forma unánime, todos orando por las necesidades de cada uno y que se lo ponía en el medio, en una silla, y todos lo rodeaban y todos le imponían la mano y todos oraban. Y con algunos oraban hasta que recibía el Espíritu Santo. ¿Lo recibís o lo recibís? ¿No es cierto? Y bueno, uno dijo, hermano, lo quiero recibir, pero no a patada, ¿no? Y es cierto, a veces no hay que exceder, pero con fervor. Con fervor. Y se oraba, se le ministraba. Yo tenía un jeep en aquel tiempo, un jeep que se lo había hecho carrozado largo, algunos lo conocieron, el Jeep. Y había sido camioneta, entonces tenía chasis, o sea que podía cargar mucho y muchas veces íbamos 13 personas, nos íbamos a retiros, campamentos, arriba de ese Jeep, y se oraba, y algunos recibieron el bautismo del Espíritu Santo arriba del Jeep. O sea, era un bautismo del Espíritu Santo motorizado, eso, ¿no? Y ahí se oraba y se hablaba en lengua y se invocaba y se profetizaba. Y era una verdadera congregación ahí arriba, con casi todos eran jóvenes, y se ministraba. Pero orar todos juntos es parte de la vida cristiana, el orar todos juntos, el orar con imposición de manos. Si alguien tiene una necesidad, está bien si alguien ora. Muchas veces alguien tiene una necesidad y se junta el pequeño grupo y uno ora, los demás dicen amén y ya está. Y no es que esté mal. Pero hay una oración que es ferviente. Cuando todos le imponen las manos, cuando todos le ministran, cuando todos oran, cuando todos invocan al Señor y oran fervientemente para que eso ocurra, para que sea una realidad. O sea, el corazón es lo que se abre en ese momento para invocar al Señor, para que el Señor conteste esa oración por la necesidad de esa persona. Orar con denuedo para que los apartados regresen, para que los familiares se conviertan. Orar invocando a Dios.
pero orar en forma ferviente. Yo sé que todos oramos por nuestros familiares, pero hay una oración que es con fervor, con pasión. Y aquí dice que oraron unánimes, fervientes. El lugar en que estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay diferentes tipos de oración en la Biblia, pero esta es una de esas. Y que eso era una realidad, era muy común años atrás. Orar todos juntos en lengua. Si oramos todos en lengua, en un pequeño grupo, el espíritu se edifica. El que no habla en lengua o dejó de hablar en lengua, va a hablar en lengua. Pero si oramos en lengua, todos en ese pequeño grupo, 10, 15 personas, 20 personas, oramos todos fervientemente en lengua, el espíritu se edifica y lo que va a venir es la profecía. Cuando se ora y el espíritu se edifica, viene la palabra profética. Y a veces queremos más dones, pero nunca va a venir la interpretación de lengua si nadie habla en lengua. No viene primero la interpretación, primero vienen las lenguas. Y cuando es un grupo donde no hay ningún problema de que alguien se escandalice, podemos libremente allí en ese grupo orar todos en lenguas. En los retiros lo hacemos, pero a veces en los grupos caseros no lo hacemos o en las reuniones no lo hacemos y podemos todos juntos orar en lengua. El orar todos a la vez es bien bíblico. Hay quienes necesitan el bautismo del Espíritu Santo o necesitan una palabra de dirección para su vida y cuando oramos en forma ferviente todos juntos viene esa palabra de dirección. Tenemos que ser fervientes en el discipulado. Dice el texto, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. No dice servir al Señor solamente, dice ferviente, servir pero con fervor. Todos somos llamados a servir. La Biblia está llena de textos que nos hablan del servicio, muchísimos hablan del servicio. Pero acá hay un texto que nos dice claramente, servir en forma ferviente. No solo servir, sino servir en forma ferviente. Servir con celo, con ardor, servir con pasión. La obra del Señor no se hace de taquito. No se hace de taquito. La obra del Señor es artesanal. Es caso por caso, persona por persona. Cada uno es diferente. Cada uno tiene una necesidad diferente. Es artesanal. No se puede hacer masiva. Lo masivo puede ser esto, la predicación de la palabra. Pero la obra se hace persona a persona. Ahí se hace la obra. Ahí se hace. Y eso es artesanal. Lo que le dije a este no sirve para este. Tampoco sirve para aquel. Y para esto hace falta que tenga la palabra para este. Que tenga la orientación para este otro. Y hace falta escuchar a Dios para eso. Cada caso es diferente y una persona no es igual a la otra. El trabajo pastoral, el trabajo de discipulado, el trabajo de orientar es artesanal. Pablo escribiéndole a los Gálatas dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
servir con fervor es sufrir dolores. Pablo fue fervoroso en el servicio. Si la obra no te hace sufrir, no vas a parir. No hay parto sin dolor. Por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto. La obra es sufrimiento. Es alegría, muchas alegrías hay en la obra. Muchas lágrimas de alegría. Pero hay dolor. Y si uno no sufre, no va a parir. ¿Cuánto hace que no lloras por alguna persona? ¿Cuánto hace que no lloras por un inconverso? ¿Cuánto hace que no lloras por un apartado? No pregunto cuánto hace que no oras. El dolor lleva a las lágrimas. Escribiéndole a los Corintios, Pablo dice, uno de los textos más locos que hay en la Biblia, en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Servir con devoción, con fervor, es gastar lo mío con placer. La obra del Señor es el único lugar donde para trabajar hay que pagar. Hay que poner todavía. Uno trabaja y tiene que poner. Increíble. Y Pablo dice, y hay que hacerlo con placer. Gastaré lo mío. Gastaré lo mío. Gastarme a mí mismo, dice. No solo gastar lo mismo, yo mismo me gastaré. ¿En qué gastamos la vida? Hay quienes la gastan en hedonismo, placeres de esta vida. Hay otros que la gastan en trabajar para producir riquezas para sí mismos. Producir riqueza no es malo, pero producir riqueza solo para sí mismo, ¿en qué termina? Cuando me enteré el otro día que murió el heredero de Amelita Fortabá, 50 años. 50 años. Con semejante fortuna. Y así nos va a pasar a todos. Mucho, poco. Lo mismo. Podemos gastarlas en pasatiempos, no pecaminosos, pero vacíos de contenido. O podemos gastar la vida en lo que va a permanecer por la eternidad. El reino de Dios.
Invertir vida, porque tiempo es vida. Invertir vida, tiempo, en aquello que va a permanecer por siempre, por los siglos de los siglos. Siempre esa persona va a estar en el reino de Dios. Siempre. Se salva por la eternidad. No se va al infierno. Es la mejor inversión. Aunque amando más, esto sí que es loco. Se ha amado menos, dice Pablo. Vivir con fervor, muchas veces no ser entendido. Mi mamá, mi papá, mi hermana oraban por mí. Me acuerdo del día que levanté la mano en una reunión que tenía a mi hermana acá al lado y a la señorita Lispe. Las tenía una de las otras. Y yo sentía, aunque entre los hermanos libres no se hablaba en voz alta, menos la mujer, pero sentía las oraciones de ella. Mi mamá oró, me buscó en ciertos lugares. ¿Dónde se metía mi vieja? Para buscarme. Oró. Mi papá. Todos esperaban mi conversión. Mi mamá se ve que estaba tan cargada para que yo me convirtiera que a los pocos meses que me entregué al Señor se murió. Como diciendo, ya está. Porque sus últimas palabras fueron, ahora sí que estoy bien. Y se fue. No la pude disfrutar de convertido, casi. Pero cuando me convertí con todo. Yo sabía que me tenía que entregar al Señor. Pero dije, mi vida no va a ser para calentar un banco. En aquel tiempo había bancos en los lugares de reunión. Y sabía que me tenía que entregar al Señor. Sabía. Fueron varios meses que el Espíritu Santo trabajó en mí. Pero el momento que me entrego de lleno. Y empecé a trabajar, a servir. En aquellos tiempos se usaba mucho la carpa. Donde había algún terreno baldío, especialmente en los barrios nuevos, se ponía una carpa y se predicaba. Y alguien tenía que quedarse a cuidar de noche ahí. Si nadie se quedaba, yo me quedo. Había que dormir arriba de los bancos. Así que vos lo sabés, ¿no? Había que dormir arriba de un banco. Los bancos son duros, ¿eh? Pero nadie se queda, yo me quedo. Cualquier cosa que me dice, ahí está. Yo estaba ahí siempre presente, en todo. Había que poner dinero, ahí estaba. Y claro, mis padres se ve que en un momento me revisaron la ropa y yo tenía una tarjeta donde iba anotando la plata que ponía para algunas cosas. Y un día me agarraron mis padres, me dijeron, nosotros queríamos que te convirtieras, pero no que fueras fanático. ¡Ah! Que no se entiende. Ahí me enojé y salió todo el indio y no salió el ángel, salió el negro. Bendito fanatismo. Sábado, domingo, ahí estábamos en los hospitales, en las plazas. Cuando nos casamos, 2 veces por semana salía del trabajo y me iba a la cárcel a predicar. Y ahí estábamos, prendidos. Muchos no te van a entender. Bueno, hay que ser moderado, hermano. También hay que dedicar tiempo y bueno, un poco de pasatiempo ahí, podés, un truquito. Está
todo bien, hermano, no es problema. Si juega al truco conmigo, seguro que me va a ganar porque yo no sé jugar al truco. Ahora la escoba todavía puede ser que le gane, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de prioridades. ¿Qué está en primer lugar? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos familia, hay que estudiar, hay que prepararse, hay muchas cosas que hacer. Y tenemos una vida muy compleja, hay muchas cosas. Pero cuando el reino de Dios está en primer lugar, en medio de todas esas situaciones complejas, hay momentos para seguir ministrando el reino de Dios. Fervientes en la presencia del Señor nos va a llevar a ser fervientes en la obra del Señor. Amén. Vivamos cada día. Servir es una cosa muy importante en la vida cristiana, pero tener carga por la obra es otra cosa. Todos los que estamos aquí servimos. Todos. En una cosa, en otra, todos. Estoy seguro. Pero tener carga es otra cosa. La carga la llevas continuamente. El servicio lo llevas el sábado de 2 a 4. El domingo, el viernes, de tal hora a tal hora. La carga no se va nunca. Vas a dormir con la carga y te vas a levantar con la carga. Esa es la diferencia entre servicio y carga. Servicio tiene día y horario. La carga no tiene ni día ni horario. Hay personas que se van a salvar por tu intervención. Hay personas que se van a salvar por tus lágrimas. Hay personas que se van a salvar por tu dolor, por tu visitación, por tu dedicación, por el tiempo que le brindes. Esa persona en la eternidad continuamente te va a decir gracias, gracias. Esa palabra me salvó. Y esa persona se va a enterar de cosas que no se enteró aquí en la tierra. Este es el que oró por vos años enteros y dedicó tiempo a orar y lloró. Fíjate en la redoma del Señor ahí, está lleno de lágrimas, lágrimas que derramó por tu vida y el Padre las vio. Y un día derramó esa redoma sobre la tierra y te salvaste. Discipulado no es dar órdenes, es dar tiempo. ¿Qué es lo menos que puedes dar? Es más fácil dar dinero que dar tiempo, ¿no es así? Es más fácil. Pero la obra del Señor lo que quiere es tiempo. Es tiempo. Y lo que esa persona necesita no es dinero, es tiempo.
Alguno que es así necesite otras cosas. Necesita tiempo. Necesita que alguien se siente al lado y le escuche, nada más, que le preste la oreja. Que diga, mira, te dejo mi oreja. Ferviente es compasión por la gente. Es compasión. Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión por la gente. Entonces hay gente que tuvo compasión por mí. Y por eso oraba y oraba y oraba y oraba. Y cuanto más oraba, más lejos me veía. Este angelito, ¿dónde se metió? Mira, ¿quiénes son los amigos? Va a terminar muerto, lo van a matar. Y seguían orando. Y cuanto peor andaba, más oraban. Y más lloraban. Soy el resultado de la compasión de otros. Muchos de los que están aquí son fruto de la compasión. Termino. Preguntando algo. Hay gente por la que oras y oras y todavía no se convirtieron. ¿No es así? Muchos tenemos gente por la cual estamos orando, ¿no es así? Y no se convirtieron todavía. Algunos son familiares, otros son amigos, compañeros. Y ya hiciste de todo. No sabes más qué hacer. ¿Y si probamos con gemidos? ¿Y si probamos con lágrimas? Señor, humillamos el corazón en esta mañana delante de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Te decimos de todo corazón, te necesitamos, Señor. Hay cosas espirituales que no las conocemos, Señor. Ese mundo espiritual de esos gemidos indecibles, no lo conocemos, Señor. Pero dejar que tu espíritu gima en nosotros hasta que esa oración quede delante de tu trono para que tú envíes tus ángeles y toques y la situación cambie. Y ese que no te conoce, por el cual hay muchas oraciones, venga a tus pies. Enséñanos, Señor,
como le enseñaste a Pablo, a sufrir dolores como de parto, a llegar al punto de la incomprensión de los demás por un servicio en tu casa, en tu obra, Señor. Nuestro corazón está abierto a ti, Señor. Tú eres el Señor, tú eres nuestra cabeza. Tú estás sobre cada una de nuestras vidas y te decimos en esta mañana una vez más, Señor, te pertenecemos. Somos tuyos, somos siervos tuyos, estamos a tu servicio, estamos a tus pies, Señor. Enséñanos a que la obra sea una obra espiritual, profunda, y que podamos llegar al corazón de la gente. Por amor de tu nombre, Señor, y para que el cielo sea poblado de multitudes, Señor, de multitudes. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir y a servir en el Espíritu. Amén. Señor les bendiga. Gracias. Amén.